Y os invito a que abráis, como digo, vuestra Biblia en el Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 12. Llegamos ya al capítulo 12 de Lucas. Para los que nos visitan, estamos predicando el Evangelio de Lucas de forma consecutiva. Lucas capítulo 12, con la ayuda del Señor estaremos los versículos del 1 al 12 precisamente. Lucas 12, del 1 al 12, allí vamos a ver cómo el Señor nos manda una cosa y nos dice cómo hacerlo. Nos manda a guardarnos de la hipocresía y también nos dice cómo tenemos que hacer para guardarse de esa hipocresía. Así que dice así la palabra del Señor, Lucas capítulo 12, versículo del 1 al 12. Leo la traducción de la América. Dice: en esta circunstancia, cuando una multitud de miles y miles se había reunido, tanto que se atropellaban uno a otro, Jesús comenzó a decir primeramente a sus discípulos: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Y nada hay encubierto que no haya de ser revelado, ni oculto que no haya de saberse. Por lo cual todo lo que habéis dicho en la oscuridad se oirá a la luz, y lo que habéis susurrado en las habitaciones interiores será proclamado desde la azotea. Y yo os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo, y después de esto no tienen nada más que puedan hacer. Pero yo os mostraré a quién debéis temer. Temed al que después de matar tiene poder para arrojar al infierno. Sí, os digo, a este temed. Dice el versículo 6, ¿no se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Y sin embargo, ni uno de ellos está olvidado ante Dios. Es más, aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, vosotros valéis más que muchos pajarillos. Y os digo que a todo el que me confiese delante del hombre, el Hijo del Hombre le confesará también ante los ángeles de Dios. Pero el que me niegue delante del hombre será negado delante de los ángeles de Dios. Y a todo el que diga una palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará, pero al que blasfeme contra el Espíritu Santo no se le perdonará. Y cuando os lleven a la sinagoga y ante los gobernantes y las autoridades, no os preocupéis de cómo o de qué hablaréis en defensa propia o qué vais a decir, porque el Espíritu Santo en esa misma hora os enseñará lo que debéis decir. Que el Señor bendiga su palabra. Si hacemos un poco de memoria, podemos recordar lo que veíamos en el final del capítulo 11 del Evangelio de Lucas. El Señor ha estado allí sacando a la luz, poniendo en evidencia la hipocresía de los falsos y legalistas religiosos judíos. Después de llamarlos necios, en el versículo 40 de ese capítulo 11, el Señor pronuncia también hasta 6 ayes en tono de juicio contra los hipócritas fariseos y escribas, que con sus costumbres y con sus leyes estaban torciendo la ley de Dios y por tanto estaban llevando a las personas que le seguían a una vida que no agrada en nada a Dios. Ellos decían que enseñaban la verdad, pero en realidad ni tenían la verdad y lo que hacían era conducir a la gente al error. La palabra hipócrita, creo que casi todos sabéis lo que significa, pero lo explico. En el tiempo en el que se escribieron los evangelios tenía varios usos. Principalmente se usaba para describir o para llamar así a los actores que representaban un papel en un escenario. Luego, en su uso normal, esta palabra hipócrita no tiene por qué tener ningún significado malo. Un hipócrita es simplemente un actor, alguien que actúa, alguien que representa, que interpreta un papel a una o una imagen que en realidad no es real o no es la suya. Hace un papel. Ahora, cuando esa palabra es utilizada en el Nuevo Testamento y es utilizada como un término religioso, como hace aquí el Señor, y se utiliza en todo, como digo, el Nuevo Testamento, el significado que adquiere esta palabra ya no es la de un simple actor que interpreta. Así que en este caso, el uso y significado de hipócrita en el Nuevo Testamento es para referir o para describir a alguien como un farsante o como un engañador espiritual. El hipócrita actor es un artista, como hemos dicho, que nos distrae, que nos puede hacer pasar un buen rato. Sin embargo, el hipócrita religioso es un farsante, es un engañador,
que pueden en un principio hacer creer a las personas que están pasando un buen rato, los están distrayendo, pero que al final las consecuencias de su engaño son fatales para las personas. No hay nada peor que hacer creer a alguien que está en el buen camino o que está en una buena dirección, cuando en realidad lo están conduciendo de forma ciega a un precipicio. El Señor Jesús fue muy claro en este sentido. En Mateo 23:15 dice, y el Señor, ay de vosotros, escribáis fariseos hipócritas, os recorréis el mar y la tierra para hacer un prosélito, y cuando llega a serlo, fijaros, lo hacéis hijo del infierno 2 veces más que vosotros. Lo tiráis por un desfiladero, por así decirlo. Por ello, la hipocresía religiosa, la hipocresía espiritual es algo que el Señor, como hemos dicho, denunció de forma clara y contundente. Y si en Lucas 11, como hemos dicho, el Señor los llama necios, pronuncia 6 ayes contra los hipócritas, fariseos y escribas, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 23, podéis leerlo luego, allí, además de llamarlos insensatos y ciegos, pronuncia hasta 8 ayes de juicio y de condena contra esos hipócritas religiosos. Pero es que no solo el Señor pronunció palabras duras contra los hipócritas religiosos, los hipócritas dentro de su pueblo, sino que el asunto es tan grave, Juanmi también nos daba una señal de esto el jueves, esto es tan grave para Dios, que en los inicios de la Iglesia, fijaros, Dios hasta le quitó la vida, ¿os acordáis? A Ananías y a Safira por su hipocresía al intentar engañar al resto de la congregación, al resto de la Iglesia. En realidad, Ananías y Safira, más que engañar a los creyentes con sus ofrendas, lo que estaban era engañando al mismo Dios. Podéis leerlo luego también tranquilamente, Hechos 5, del 1 al 12. Y puede parecer que esto de la hipocresía no va con nosotros. A lo mejor algunos piensan que esto es para los no creyentes, pero como hemos dicho ahora mismo, la hipocresía no es solo un problema para los que no creen en Dios, sino que es un problema y es un pecado que Dios quiere que los creyentes evitemos en todo momento. Por eso, por ejemplo, Pablo le dice en Romanos 12, versículo 9, nos hablaba Juan Antonio de la importancia del amor, pero fijaros cómo dice Pablo que tiene que ser el amor. Romanos 12, 9, el amor sea sin hipocresía, aborreciendo lo malo, aplicando a lo bueno. El apóstol Pedro también dijo que la hipocresía no debe tener cabida en el creyente. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 3, dice, por tanto, desechando, fijaros todas las cosas que hay que desechar, toda malicia, todo engaño e hipocresía, envidia y toda difamación. Si la hipocresía está dentro de toda malicia, engaño, envidia y difamación. Desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra para que por ella crezcáis para salvación. Así que, como hemos dicho antes, la hipocresía religiosa y espiritual es algo que el Señor se toma en serio, muy, muy en serio, y por tanto la advertencia contra este comportamiento va a formar parte importante de su ministerio y de su enseñanza. Y con esto en mente, después de ese capítulo 11 de Lucas, después de pronunciar los ayes contra los hipócritas líderes religiosos, ahora en el capítulo 12 de Lucas el Señor se dirige a la multitud, se dirige a todos los que estaban allí advirtiendo de este tema. Y empieza el capítulo 12 en el versículo 1 diciendo, el evangelista dice en la Reina Valera de ahí, en esto, la Biblia de América dice en estas circunstancias, es decir, en este contexto, en ese contexto que estábamos viendo de enfrentamiento de Jesús con esos líderes religiosos, y después de haber denunciado y de sacar a la luz la hipocresía de esos líderes religiosos, el Señor, como parece que se gira o que se dirige ahora claramente a toda esa gran multitud que estaba allí expectante, viendo y esperando el resultado de esa disputa de Jesús con los líderes hipócritas religiosos. Y recordemos una cosa que lo hemos estado viendo también en los capítulos anteriores, la mayoría de esta multitud estaba allí para ver ¿qué? Para ver los milagros de Jesús.
pero simplemente para verlo. Estaban esperando, ¿os acordáis? Señales, haznos una señal más, le decían. Como si Jesús fuese, lo que hacía Jesús fuese un espectáculo, más que otra cosa. ¿Os acordáis que lo explicábamos? Ahora, la advertencia primeramente que hace el Señor, hemos leído, ¿para quién es? Se dirige a toda la multitud, pero primeramente hacia sus discípulos. Es decir, para los que estaban allí siguiendo al Señor de forma sincera y no por el espectáculo. Luego este mensaje es para nosotros también. El mensaje para ellos, como digo, también es para nosotros. Y el mensaje es claro de parte del Señor, versículo 1. Jesús comenzó a decir primeramente a sus discípulos y les dice: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Guardaos de la hipocresía. Y mirad, más que una advertencia, más que un consejo, lo que el Señor le está diciendo a sus discípulos es un mandato. El verbo guardaos que está utilizando el Señor es un imperativo, es un mandato. Es un mandato que tiene que ver con protegerse, con vigilar, con estar alerta. Os mando que os protejáis, os mando que vigiléis, os mando que estéis alerta, está diciendo el Señor. El llamado, la orden del Señor no es precisamente a ser tibio, ni ser ambiguos con estas cosas, ni a relativizar, como también se nos decía antes, no podemos relativizar la hipocresía, la falsa enseñanza de esos religiosos legalistas hipócritas, sino que la orden del Señor, el mandato es a tener cuidado, a estar vigilantes y a protegerse firmemente de esa levadura de la hipocresía. Hermanos, no podemos jugar con fuego, lo que está diciendo el Señor. No debemos acercarnos al precipicio. ¿Cuántas veces nos gusta acercarnos al precipicio? Como dice la misma palabra del Señor, como dice el apóstol Pablo un par de veces en la palabra, no podemos dejar que un poco de levadura, y sabéis lo que cocináis, que no hace falta mucha levadura, que con un poquito nada más infectamos, por así decirlo, toda la masa. Hacemos cambiar una masa, en este caso de pan, pero dice Gálatas 5:9, un poco de levadura fermenta toda la masa, leuda toda la masa. No hace falta mucho, solo un poquito. Guardaos de la hipocresía. 1 Corintios 5:6 dice allí otra vez Pablo: vuestra jactancia no es buena. ¿No sabéis que un poco de levadura fermenta toda la masa? Entonces, ante este mandato del Señor, la pregunta puede no, debe ser para nosotros: ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para guardarnos de esa levadura de la hipocresía? ¿Cómo nos guardamos de ella? Bueno, pues si en el primer versículo el Señor manda guardarse de la hipocresía, en los siguientes versículos del 2 al 12, el Señor le dice a sus discípulos qué es lo que tienen que hacer para guardarse, qué es lo que tienen que hacer para no caer en la hipocresía religiosa, que, como hemos dicho, tanto desagrada a Dios. En definitiva, para no comportarse de forma hipócrita, lo que un verdadero hijo de Dios tiene que hacer es una cosa, voy a decir, sencilla, pero profunda: honrar a Dios, vivir una vida que honre a Dios. Y vamos a ver precisamente en nuestro pasaje que el Señor manda a sus discípulos a guardarse de la hipocresía religiosa, honrando a Dios, y la forma que el Señor nos enseña para honrar a Dios es haciendo tres cosas que son imprescindibles. Mirad, se honra a Dios teniendo temor por el Padre, teniendo temor al Padre, versículos 2 al 7. Se honra a Dios confesando al Hijo, lo veremos versículos 8 al 9. Y se honra a Dios oyendo y obedeciendo al Espíritu Santo, versículos del 10 al 12. Nada nuevo que no hayáis escuchado nunca, ¿verdad? Por tanto, para no caer en la falsa e hipócrita religiosidad, lo primero que un verdadero discípulo debe tener es temor al Padre. Temor por el Padre, versículos 2 al 7, esa es la manera de honrar a Dios. Dice allí el Señor Jesús directamente: y nada hay encubierto que no haya de ser revelado, ni oculto que no haya de saberse.
Por lo cual todo lo que habéis dicho en la oscuridad se oirá a la luz, y lo que habéis susurrado en las habitaciones interiores será proclamado desde la azotea. Y yo os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo, y después de esto no tienen nada más que puedan hacerlo. Versículo 5, pero yo mostraré a quién debéis temer. Temed al que después de matar tiene poder para arrojar al infierno. Sí os digo, a este temed. Y dice versículo 6, no se venden 5 pajarillos por 2 cuartos, y sin embargo ni uno de ellos está olvidado ante Dios. Es más, aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, vosotros valéis más que muchos pajarillos. Como hemos dicho, para no ser un hipócrita religioso, un creyente debe honrar a Dios y por tanto honrar al Padre. Y la manera que el Señor nos enseña aquí a honrar al Padre es precisamente mostrando temor al Padre, temor de Dios, como hemos dicho tantas veces. ¿Y por qué dice el Señor Jesús que debemos tener temor por el Padre? Bueno, primeramente, fijaros en el versículo 2, muy claro. Nada hay encubierto que no haya de ser revelado, ni oculto que no haya de saberse. Es decir, Dios en un momento u otro, es decir, cuando Él quiera, porque los tiempos son suyos, pero cuando Él quiera va a sacar a la luz todo lo que esté oculto. Todo aquello que tiene debajo de la alfombra, como se dice, lo va a sacar. Y hermanos, tengámoslo por seguro que lo va a sacar. Por muy debajo que lo tengan metido. Y puede, no, ocurre con mucha frecuencia. Que los mentirosos, que los hipócritas parece que tienen éxito. Parece que se salen con la suya, ¿verdad? Pero hermano, eso es solo por un tiempo. Eso va a ser solo por el tiempo que el Señor quiera. El engaño, el pecado, la falsa apariencia que los hipócritas pueden esconder, o se creen que esconden, el Señor cuando quiera dice que lo va a sacar a la luz. Hay que temer al Padre. Y es que el Señor insiste en esto, fijaros, y vuelve a dejar claro, vuelve a advertir y a repetir que Dios un día va a sacar todas las cosas a la luz, hasta el último pecado. Versículo 3 explica el 2, por lo cual todo lo que habéis dicho en la oscuridad se oirá a la luz, y lo que habéis susurrado en las habitaciones interiores, lo que viene siendo murmurar, será proclamado desde la azotea. El pecado y el engaño que los hipócritas religiosos y los murmuradores, hasta dentro de la iglesia, acordaros a quién se está dirigiendo, a sus discípulos. Todo ese pecado, todo ese engaño, toda esa murmuración que algunos pueden tramar y ocultar escondidos, como dice el texto, en la oscuridad, en los rincones, detrás de una puerta, en un corrillo, en la esquina o donde sea, para Dios son totalmente visibles. Hermanos, tengamos temor del Padre. El libro más antiguo de la Biblia, el primer libro que se escribió, ¿sabéis cuál es? Job, no es Génesis. Os voy a confesar, yo no hace mucho que me enteré de eso. Pero fijaros lo que dice ya en el libro de Job, el primer libro de la Biblia, o que se escribió en la Biblia. Job capítulo 34, 21 al 22, dice allí, porque su ojo, se refiere a los ojos de Dios, observan los caminos del hombre, y Él ve todos sus pasos, todos los pasos del hombre. No hay tiniebla, ni densa oscuridad, no hay ningún sitio por muy oscuro, por muy escondido que esté, dice el texto, donde puedan esconderse los que hacen iniquidad, los hipócritas, los engañadores, los murmuradores, etc. Mirad, el hombre puede engañar al hombre, eso creo que lo sabemos todos, es muy fácil engañarnos entre nosotros, pero el hombre no puede esconderse de Dios. Ninguno de nosotros podemos escondernos de Dios, del ojo de Dios.
Pero fijaros, no solo debemos temer al Padre porque todo lo ve, sino que hay que temer también al Padre porque Él también va a castigar con justicia a los hipócritas y a los engañadores religiosos. Hemos comentado antes, Ananías y Zafira, ejemplo escrito en la Biblia, pero hermanos, tenemos el defecto, y yo también puedo tenerlo, lo tengo. Tenemos el problema de que estamos muchas veces o casi siempre más preocupados por lo que piensen de nosotros los que están alrededor nuestra, que van a pensar aquello. Que van a pensar, vamos a hacer esto porque si no, los de aquel sitio van a decir, mira esto, son estos, son los otros. Hermanos, lo que debemos es estar preocupados por lo que Dios ve en nosotros, no lo que vean los hombres. Porque como pregunta el Señor, ¿qué pueden hacernos los hombres? Bueno, muchas cosas nos pueden hacer los hombres, ¿verdad? Nos pueden insultar, nos pueden pegar, nos pueden quitar el sustento o el trabajo. Fijaros, nos pueden hasta matar. Todo eso se lo hicieron al Señor Jesús, ¿verdad? Bueno, pues el Señor Jesús le está diciendo a sus discípulos y a la multitud que está allí, se ha girado para hablar con ellos, y le dice que si debemos tener temor a alguien, no es precisamente a los hombres, no es precisamente a esos que a lo mejor nos están mirando y criticando, sino que al que tenemos que temer es aquel que tiene verdadero poder para dar y para quitar la vida. Es aquel que tiene poder para salvar a alguien del infierno o para arrojarlo allí. Versículos 4 y 5. Y yo os digo, dice Jesús, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después de esto no tienen más que puedan hacer. Ya te han matado, no te van a hacer más, está diciendo el Señor. Versículo 5, pero yo mostraré a quién debéis temer. Y dice Jesús, no lo digo yo, temed al que después de matar tiene poder para arrojar al infierno. Sí, os digo, a este temed. La pregunta es, ¿quién es el que tiene poder para arrojar o echar al infierno? ¿Es acaso Satanás el que tiene ese poder? A lo mejor muchos piensan que sí, es Satanás el que hace eso. Mirad, Satanás ni tiene poder para echar a nadie al infierno, ni siquiera, como nuestra mente puede imaginar, ni siquiera él gobierna ni tiene ningún tipo de mando allí en el infierno. Es Dios el que tiene ese poder y es Dios el que tiene esa autoridad. De hecho, lo hallamos Apocalipsis capítulo 20, versículo 10. Allí leemos que será el mismo Dios el que va a castigar precisamente a Satanás, echándolo y arrojándolo por la eternidad en el infierno, en la cárcel del infierno. Apocalipsis 20:10. Y el diablo que lo engañaba, ¿qué dice? Fue arrojado. Fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde también están la bestia y el falso profeta. Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Atormentados día y noche. Fue arrojado, él no se metió allí solo. Fue Dios el que lo arrojó. Bueno, es Dios el que lo va a arrojar. Sabéis que es un futuro que se refiere, o a un pasado, escrito en pasado que se refiere a un futuro, es algo que seguro va a ocurrir. Fue arrojado, va a ser arrojado por Dios en el infierno, para que sufra ahí eternamente. Es decir, Satanás no va a estar en el infierno siendo el jefe de aquello, como si fuese ese, como vemos en las películas, el alguacil de la cárcel que hay allí, el que manda, el que dirige aquello, ¿no? Satanás estará eternamente sufriendo todo el castigo y toda la ira de Dios, igual que todos aquellos que rechazan a Cristo. Es uno más en el infierno. Es Dios el que arroja al infierno a Satanás y a todo aquel que le rechaza. La palabra de Dios, fijaros, lo que nos llama con respecto al diablo no es a tenerle miedo, nos llama a resistirlo, ¿acordáis? Nos llama a tener cuidado de sus tentaciones, nos llama a tener cuidado de sus acechanzas,
pero no a temerle. Un hijo de Dios teme, y teme de forma reverente solamente a Dios. Teme al Dios que todo lo ve y que todo lo conoce. Mientras que los falsos y los hipócritas deben temer con miedo al Señor porque los puede arrojar al infierno, un hijo de Dios tiene el consuelo de que puede temer al Padre de forma reverente. Y puede temerlo de forma reverente porque ese Padre tiene poder también, no solo para arrojar al infierno, sino que tiene poder para cuidarlo de forma personal y con todo detalle. Mientras que los hipócritas religiosos deberían estar aterrados de solo pensar que algún día van a estar delante de Dios y que sus mentiras van a ser expuestas a la luz. Los verdaderos hijos de Dios tienen el consuelo de que el Todopoderoso Dios del universo, y lo dice aquí el Señor, no lo digo yo, los conoce a cada uno por su nombre, te conoce por tu nombre. Y no solo eso, sino que dice el Señor que conoce y controla hasta el último cabello de nuestro cuerpo. Con esto en mente, fijaros, las palabras del Señor en los versículos 6 y 7, para mí son las palabras de mayor consuelo, seguridad y gozo que puedo recibir de parte del Señor. Dice el Señor, no se venden 5 pajarillos por 2 cuartos. Son insignificantes 5 pajarillos. Y sin embargo, dice el Señor, ninguno de ellos está olvidado ante Dios. Nos conoce por nuestro nombre. Y como si fuese una vuelta de tuerca, perdón la expresión, versículo 7, es más, todavía mucho más que eso, queréis gozo, queréis consuelo, queréis seguridad. Es más, aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. Todos contados. Y entonces dice, no temáis. No temáis, ¿qué tenéis que temer? Vosotros valéis más que esos muchos pajarillos, que son insignificantes pajarillos. Hermanos, sentir que Dios conoce, que Dios ordena, que Dios manda hasta por el último pelo de mi cuerpo, para mí es el mayor consuelo, la mayor seguridad y el mayor gozo que yo puedo tener. Si tú quieres tener tu seguridad, tu consuelo, tu gozo en otra cosa, es tu problema. Pero yo quiero tenerle en este Dios que conoce mi nombre, que conoce hasta el último pelo de mi cuerpo, que controla hasta el último pelo de mi cuerpo. Y sabiendo esto es cuando un hijo de Dios debe mostrar un temor reverente por el Padre. Ahora un hijo de Dios que no quiere ser un hipócrita religioso también debe honrar al Hijo. Y la manera de honrar al Hijo, veamos los versículos 8 y 9, que es confesando precisamente al Hijo. Confesar al Hijo, dice allí el Señor, sigue diciendo, versículos 8 y 9, y os digo que a todo el que me confiese delante del hombre, el Hijo del Hombre le confesará también ante los ángeles de Dios. Pero el que me niegue delante del hombre será negado delante de los ángeles de Dios. Hemos visto ya que el Señor nos llama a honrar al Padre y ahora decimos que también tenemos que honrar al Hijo. Y aunque lo estoy diciendo como dos cosas diferentes, como dos puntos, por así decirlo, en una predicación, en realidad, una cosa es consecuencia de la otra. Es decir, no se puede honrar al Padre si no se honra a la vez o no se honra primero al Hijo. El mismo Señor Jesús dijo en Juan 5, 22 y 23, porque ni aún el Padre juzga a nadie, sino que todo juicio se le ha confiado al Hijo, para que todos honren al Hijo así como honran al Padre. Y termina el Señor diciendo, el que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Por tanto, como dice el Señor Jesús a sus discípulos y a la multitud, por tanto nosotros honramos al Padre cuando honramos al Hijo.
Y la manera de honrar al Hijo es como dice el versículo 8, confesando al Hijo. Todo el que me confiese delante del hombre, dice el Señor Jesús. Ahora, ¿qué significa, en qué consiste esto de confesar? Mirad, Lucas utiliza en el original el verbo, esto es muy fácil, homologueo. Y creo que como lo he pronunciado en mi perfecto idioma antiguo, todos lo entendéis. Porque fácilmente nos suena en nuestro castellano a homologar. Homologar. Luego confesar, homologar. Literalmente, sabéis lo que es todos, ¿no? Estar de acuerdo con algo. Decir la misma cosa. Cuando algo está homologado, que es igual a otra cosa. Confesar al Hijo, confesar a Cristo, entonces, consiste en afirmar esta verdad sobre la persona, la obra y la enseñanza de Jesucristo. Confesar a Cristo es reconocer y afirmar lo que el mismo Padre dijo sobre el Hijo, por ejemplo, el día de su bautismo en Mateo 3:17, cuando se oyó una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien me he complacido, este es mi Hijo amado. Confesar a Cristo es también, además de reconocerlo como Dios, como el Hijo amado, es creer que también resucitó al tercer día. Romanos 10:9 dice que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó. Ahora bien, confesar, homologar, aunque como dice Pablo y acabamos de leer en Romanos 10, se hace con la boca, y Juan Antonio nos hablaba de eso esta mañana. Como digo, aunque se hace con la boca, como dice Pablo, confesar, homologar, consiste precisamente en que esa confesión hecha por la boca debe ser confirmada, tiene que ser homologada. En definitiva, confesar a Cristo implica una evidencia en la vida de un Hijo de Dios. Es decir, hace lo que dice. Porque si lo dejamos solo en la boca, y hay que hacerlo primeramente con la boca, pero lo dejamos solo en la boca, al final, ¿qué seremos? Seremos unos hipócritas. Por eso, fijaros, el Señor que no deja puertas abiertas ni oportunidades a la equivocación. Lo que pasa es que hay que leer las cosas completas. Dice en su frase que se le confiese como delante del hombre, que los hombres vean que lo que confiesa es verdad. Los hombres tienen que ver, tienen que ser testigos de que si confiesas a Jesús como Señor, entonces Jesucristo es quien controla ahora tu vida. Confesar a Cristo consiste entonces en dejar de ser un esclavo del pecado para convertirse libremente en esclavo de Dios y del Señor soberano del universo. Jesús dijo en Lucas 9, que os acordáis, lo vimos hace tiempo, versículo 23, decía allí a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Niéguese a sí mismo. Dejará de ser esclavo del pecado para ser mi esclavo. Yo controlo hasta su último cabello de su cabeza. Si alguien quiere pelearse con la voluntad de Dios, que se pelee. Por eso Pablo dice que confesar a Cristo es estar crucificado con Él. Gálatas 2:20, con Cristo he sido crucificado, ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Si le preguntamos a la gente qué es lo más importante que han hecho en su vida, bueno, te van a contestar muchísimas cosas. Unos te dirán casarse,
otros que si estudiar tal carrera, que si comprarme aquella casa tan preciosa, que si cambiar de trabajo cuando tuve la oportunidad, que si emigrar a otro país, no sé, hay muchas cosas importantes, cosas muy importantes que hacemos en la vida, pero sí hay algo importante en la vida, que una persona debe hacer o no hace, es el hecho de lo que estamos hablando, de confesar a Cristo o de no confesarlo. ¿Por qué? Porque de ello depende su destino eterno. No es ninguna tontería, ¿verdad? Porque si confiesas a Cristo, dice el Señor que Él te confesará delante de Dios, delante de los ángeles de Dios. Pero si niegas a Cristo, eso implica que el mismo Dios te va a negar. Versículo 9, el que me niegue delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. Pero es más, el que parece que lo confiesa, pero no lo confiesa con su vida, es decir, el que confiesa a Cristo de forma hipócrita, el que diga una cosa pero viva otra distinta, puede que cuando llegue a la presencia de Dios y el Señor saque a la luz todas las cosas acordadas, puede que se lleve una sorpresa y escuche del Señor: no te conozco. Y no lo digo yo. Dice el Señor en Mateo 7, 20 al 23. Así que por sus frutos los conoceréis. Por lo que confiesen con la boca delante de los hombres. Por sus frutos los conoceréis. Y no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y yo. Entonces les declararé: jamás os conocí, apartados de mí, los que practicáis la iniquidad, los que decís una cosa y hacéis otra. Hermanos, guardémonos de la levadura de la hipocresía y honremos al Padre honrando al Hijo. Mostremos temor a Dios, confesando a Jesucristo como nuestro verdadero Señor. Así que el Señor nos llama a no ser unos religiosos hipócritas, como hemos dicho, mostrando temor por el Padre, confesando al Hijo, y a la misma vez honramos a Dios, y el último punto, oyendo y obedeciendo al Espíritu Santo. Versículos 10 al 12. Oír y obedecer al Espíritu Santo, y todo, dice el versículo 10, todo el que diga una palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no se le perdonará. Y cuando lleven a la sinagoga y ante los gobernantes y las autoridades, no os preocupéis de cómo o de qué hablaréis en defensa propia o qué vais a decir, porque el Espíritu Santo en esa misma hora os enseñará lo que debéis decir. Quiero que todos lo tenéis claro: nadie llega al Padre si no es por el Hijo. Y como un círculo que debe cerrarse, un círculo siempre se cierra, una vuelta perfecta. Nadie llega al Hijo. Nadie puede confesar al Hijo sin la obra del Espíritu Santo. Esa obra que, como yo desde niño he escuchado a muchos de vosotros orar, y gracias por esas oraciones, esa obra del Espíritu Santo que toca, que transforma, que rompe corazones de piedra, que regenera nuestro corazón, ¿verdad? La Trinidad es un equilibrio perfecto, un equilibrio en la que el Padre es el autor de la ley, el autor de esa ley perfecta, esa ley que ha sido violada y transgredida por el hombre. En esa Trinidad el Hijo es aquel cuya muerte en la cruz sirvió para pagar el precio de la pena y de la condena que merecemos por nuestra ofensa a Dios, es decir, por transgredir esa ley perfecta. Por eso Cristo cargó sobre él toda la ira justa de Dios en la cruz del Calvario, como hemos celebrado. Y este equilibrio perfecto, este círculo perfecto, se cierra con la persona del Espíritu Santo.
que es quien con poder le revela al hombre, nos revela a nosotros toda la verdad sobre el Padre, sobre la obra del Hijo. Igual que el Hijo da a conocer al Padre, es la obra del Espíritu Santo la que nos hace conocer a Cristo. Y lo hace por medio tanto de la Biblia, es decir, la palabra de Dios inspirada por el Espíritu, ¿verdad? Como también, como hemos dicho antes, por la obra de la regeneración de nuestro corazón de piedra, por la iluminación de nuestro entendimiento, ese entendimiento que estaba cegado por el pecado. Y Él es el que quita ese velo para que podamos entender su palabra y su mensaje. Por tanto, hermanos, honramos al Padre cuando honramos al Hijo, como hemos dicho, y a su vez honramos a Cristo cuando honramos al Espíritu. Y la forma de honrar al Espíritu es oyéndolo y obedeciéndolo. Como dice el Evangelio de Juan en el capítulo 16, versículo 8, es el Espíritu Santo, es el Consolador, el que produce convicción de pecado en el hombre. Juan 16, 8, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Así que démonos cuenta, es la obra del Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo tocando los corazones de las personas, dándonos la palabra de Dios, la que hace que una persona primero pueda reconocer que es pecador y luego pueda arrepentirse de su pecado confesando a Cristo como su Señor y como su Salvador. Por ello, fijaros, esta es la importancia de esta obra del Espíritu Santo en el plan de salvación de Dios, que si hay algo que Dios no puede perdonar, es precisamente, como hemos leído, la blasfemia, la deshonra contra el Espíritu Santo. Porque Él es el que transforma y trae a las personas a Cristo. Porque Él inicia la salvación. Versículo 10. Y a todo el que diga una palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará, si Dios perdona, hasta la ofensa contra su propio Hijo. Pero al que blasfeme contra el Espíritu Santo no se le perdonará. El que rechace el mensaje de Cristo, el que rechace a aquel que trae el mensaje de Cristo, eso no puedo perdonarlo, dice el Señor. Así que al Padre se le honra honrando al Hijo, no un trabalengua. Al Hijo se le conoce y se le honra honrando al Espíritu Santo, es decir, oyéndolo, oyendo su palabra y obedeciendo su palabra. Y al contrario, si no honramos al Espíritu, si se blasfema del Espíritu, se está deshonrando entonces, en el mismo sentido, al Hijo y al Padre. Se rompe el círculo, lo vemos. Y entonces, de esa manera, la consecuencia, si se deshonra al Espíritu, se deshonra al Hijo y se deshonra al Padre, la consecuencia es que nunca va a poder confesar a Cristo. La cadena se ha roto. Nunca se podrá tener temor de Dios, del Padre. Por tanto, nunca va a poder ser perdonado de tu pecado. Veis la gravedad. Ahora, en contraposición a esta situación grave, el Señor concluye este mensaje a sus discípulos y a la multitud de nuevo con una gran promesa para los que de verdad honran al Espíritu Santo, oyendo, obedeciendo y creyendo su mensaje con respecto a Cristo, el Hijo de Dios. Y dice el Señor que aquel que vive con temor reverente al Padre, aquel que confiesa al Hijo, aquel que obedece la palabra del Espíritu Santo, que es la palabra de Dios, ese puede tener la certeza, el consuelo, la seguridad de que el Consolador, el Espíritu de Dios, estará con él en cualquier circunstancia, en cualquier adversidad, en cualquier prueba. Versículo 11. Cuando lleguen a la sinagoga
y ante los gobernantes y las autoridades, no os preocupéis de cómo o de qué debéis o de qué hablaréis en defensa propia o qué vais a decir. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo en esa misma hora os enseñará lo que debéis decir. Él estará con vosotros en la circunstancia que sea. Si honras a Dios, si temes al Padre, si confiesas al Hijo y oyes y obedeces al Espíritu Santo, su Santo Espíritu va a estar siempre, siempre contigo. Y esa es la promesa de Dios. No seas un hipócrita. No digas una cosa y viva otra. Honra a Dios con tu vida. Porque en definitiva, y a pesar de la gran cantidad de religiones que encontramos en este mundo, a pesar de las muchas denominaciones que podemos tener dentro de nuestra iglesia, a pesar de las muchas tendencias teológicas, de las muchas filosofías, de las muchas creencias que tenemos en este mundo, mira, en realidad solo hay dos tipos de personas. Para Dios solo hay dos tipos de personas. Los que rechazan a Dios o los que viven una religiosidad hipócrita, en la que solo piensan en sí mismos, en los que solo piensan en su propia honra. Y por otro lado están los que se humillan, como el Señor dice, se humillan a sí mismos para darle toda la honra a Dios. La pregunta es: ¿dónde está? ¿Dónde está? Porque el que vive la vida para honrarse a sí mismo, dice el Señor que al final no va a perder esa vida. La vida eterna, evidentemente. Pero el que vive para honrar a Dios, dice el Señor que Él le dará vida eterna. Terminamos con un pasaje que todos os sabéis de memoria, Juan 12. Juan 12, 25 a 26. Dice allí el Señor Jesús: el que ama su vida, la pierde. Y el que aborrece su vida en este mundo, la conservará para vida eterna. Versículo 26, si alguno me sirve, que me siga, y donde yo estoy, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, el Padre lo honrará. Puede ser un hipócrita, ya sea negando a Dios directamente, ya siendo, incluso diciendo o aparentando haber confesado al Señor, pero viviendo otra cosa. Puedes vivir así, o puedes vivir honrando de verdad a Dios. Y si honras de verdad a Dios, la promesa es que el Señor te honrará también a ti con una vida eterna. Que el Señor bendiga su palabra. Señor, en esta mañana queremos darte a ti toda la gloria y toda la honra, Señor. Porque no cabe ninguna otra cosa en este mundo que darte a ti toda la gloria y solo a ti, Señor. Señor, te rogamos que quites de nosotros todo lo que estorba. Señor, que quites de nuestra mente, de nuestro corazón, cualquier deseo de ponernos nosotros al mismo lugar o cerca de ser capaces de tener lo que solo tú puedes darnos, que es la vida eterna, Señor. Gracias porque cuando merecíamos una condenación por toda una eternidad, tú mandaste a tu Hijo Jesucristo a morir en la cruz por nosotros. Señor, y murió en la cruz diciendo cada uno de nuestros nombres. Y gracias, Señor, porque aunque puede ser difícil para nuestras mentes, Señor, es difícil entenderlo para nuestros corazones llenos de orgullo y de soberbia. Señor, hasta el último pelo de nuestro cuerpo, Señor, tú lo gobiernas. Señor, hasta el aire que respiramos. Gracias, Señor, porque eso no nos anula, sino que nos da completa seguridad de que estamos en manos del Creador y sustentador de todas las cosas.
Gracias porque nos sostiene, sin merecerlo. Señor, pero por tu voluntad tú nos sostienes. Y por ello sabemos que un día estaremos cara a cara delante de ti. Señor, y que nos va a dar la vida eterna que no merecíamos, pero que tu Hijo Jesucristo compró en la cruz del Calvario en nuestro lugar. Te alabamos y te adoramos por ello. Te rogamos que tu Santo Espíritu, Señor, siga rompiendo corazones, siga transformando vidas para que puedan venir al conocimiento de la verdad y de tu Hijo Jesucristo. Señor, por medio de tu palabra, tu poderosa palabra, Señor, la cual transforma vida. Señor, eso es lo que te rogamos en este día, que tu Santo Espíritu siga llamando a salvación y con convicción de pecado a personas. En el nombre de Jesús.